Voy a contestar tus preguntas. La primera es: ¿cuál es el rol del psicólogo en el trabajo? Eh, Esto va a depender muchísimo de dónde el psicólogo se desarrolle. Por ejemplo, en algunas instituciones el rol podría ser básicamente de diagnóstico. Por ejemplo, en instituciones de educación básicamente se requiere estar diagnosticando chicos por una o diversas razones. Casi nunca hay intervención psicoterapéutica, usualmente es psicodiagnóstico. Entonces sería un rol pues más de apoyo a los chicos, más de apoyo también a los mismos educadores, y básicamente muchas funciones serían administrativas. Si trabajas para una empresa en un departamento, por ejemplo, de reclutamiento, básicamente ese sería tu rol. Y no solamente reclutamiento, probablemente también hacer diagnóstico también sobre, por ejemplo, clima organizacional o cultura organizacional. Si vas a trabajar en una institución, por ejemplo, que tiene que ver con situaciones forenses, va igualmente a tener un rol de informador o un rol de alguien que diagnostica al mismo tiempo que tiene que presentar la información a entidades un poco más judiciales. Como te puedes dar cuenta, no es un rol, son muchos roles. En algunos casos el rol va a ser de prevención. Depende del tipo de empresa o de institución en el cual te estés desarrollando. Y esa prevención básicamente va a ser sobre accidentes, va a ser prevención también sobre la misma salud mental. Estos son algunos de los roles. También hay un rol que es un rol de documentador, y va más que todo en función de desarrollar perfiles y puestos de trabajo, manuales, por ejemplo, de competencias y habilidades para las empresas. Y sería un rol más meramente de desarrollo de formularios y desarrollo de encuestas y desarrollo de manuales. Y hay otros roles también relacionados a la psicología del trabajo, que tienen que ver más que todo con la parte de incentivos. Entonces trabajas en un rol de promover el desarrollo individual, desarrollar las capacidades también del recurso humano, y también, ¿por qué no?, verificar cómo se encuentra la institución o la empresa en cuanto al rendimiento de cada uno y de cómo ese rendimiento va a ser justificado mediante un premio o una gratificación o una bonificación, este tipo de incentivos. Como te puedes dar cuenta, hay muchos roles que tienen que ver de una u otra manera con la salud mental y también, por qué no decirlo, con la salud de la cultura de la empresa. Tu segunda pregunta básicamente es referente a las funciones, y cada rol va a tener ciertas funciones. Es muy difícil determinar como un listado de funciones, pero si vas a trabajar, por ejemplo, en una cárcel, las funciones van a ser básicamente diagnóstico. Vas a recibir una persona y cada año vas a estar haciéndole un diagnóstico también, situaciones de crisis que se puedan generar, y tenés que evaluar, y no solamente evaluar, sino generar un informe. También está dentro de las funciones verificar
que existan bases de datos de recurso humano lo suficiente para tolerar, digamos, rotación de personal. Generarlo, como les dije antes en el rol, generar perfiles y puestos de trabajo, hacer intervenciones en crisis también podría ser una función de rol. Pero, por cierto, se me escapó, bueno, no se me escapó dentro de la prevención, que es uno de los roles que mencioné. Dentro de esas funciones está proteger a víctimas, por ejemplo, víctimas de abuso o víctimas de trata de personas, o violencia doméstica, o relacionado con drogas, con tráfico de drogas. Muchas veces depende de la institución, sobre todo si es una institución judicial o del Estado como el PANI, se va a atender mucho a proteger a víctimas sobre todo. Y también hay funciones dentro de este mismo ámbito legal que tienen que ver sobre todo con respaldar información y cuidar información para que jueces o abogados estén pendientes. Hay funciones un poco incómodas porque los psicólogos del trabajo organizacionales más que todo muchas veces tienen que estar haciendo trabajos meramente de carpintería, como es alimentar sistemas con horas extras y hacer planillas. No es el rol propiamente del psicólogo, pero depende del tamaño. Muchas veces va a tener que hacer funciones como hacer declaraciones para la caja del seguro, el INSS, también para tributación cuando tiene que hacer descargo de impuesto de la renta. No deberían entrar dentro de un rol del psicólogo, pero sí sé que hay colegas que tienen que incluso intervenir en ese tipo de funciones. Muchas veces tienen que liderar equipos de trabajo en donde estos equipos de trabajo están conformados por psiquiatras, están conformados por trabajadores sociales, por educadores, incluso en algunos ámbitos, por ejemplo, de cuidado infantil, tiene también que tener estos equipos de trabajo nutricionistas y, ¿por qué no, también otros psicólogos? Y muchas veces dentro de ese rol de líder tenemos que estar haciendo funciones como generando informes y generando estadísticas también, generando reuniones. En otras áreas, la intervención es un poco más, que tampoco debería de ser del rol del psicólogo, pero a veces son un poco más de incentivar, por ejemplo en psicología del deporte, entonces hay que estar dando muchas charlas de motivación y cómo ayudarles a las personas a ser más ordenadas, más organizadas, más estructuradas, más disciplinadas, en un rol más de intervención directa con equipos, por ejemplo, no necesariamente deporte, pero a veces tenemos que cumplir, que no estoy muy de acuerdo, perdón, pero es parte del rol, parte de las funciones, es esas de ser motivador, incluso ser coach, que tampoco debería estar involucrados nosotros en cuestiones de coach, pero a veces es parte de los requisitos que se nos piden. La siguiente respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los problemas que se dan en ambientes? Hay muchas dificultades a veces, por ejemplo, cuando hay mucha rotación de personal tenemos que estar contratando constantemente. Eso significa hacer mucho trabajo de carpintería. Cuando me refiero a hacer trabajo de carpintería es tener que llamar a alguien, tener que citarlo, tener que generarle una reunión, tener que meterme a plataformas digitales para generar formularios para poder que esas personas reúnan ciertos requisitos y luego procesarlos en sistemas y tomar decisiones. Usualmente los psicólogos, la función no es contratar, eso le corresponde a los líderes, a los gerentes, a los directores,
A nosotros nos corresponde verificar que la persona reúna ciertas condiciones en base a la visión y a la misión de la empresa, y en base a esa visión y misión ajustamos los perfiles y también ajustamos las personas. Usualmente de muchos quedan pocos, y esos pocos son los que van a dar a estas personas que toman las decisiones. Pero sin embargo, ese es una de las dificultades en muchas de las empresas, el flujo constante de personas. Entonces, eso es una de las dificultades, eh, porque es una labor un poco mecánica. También otras de las posibles problemas a los cuales nos podemos enfrentar es cuando tenemos que ir a juzgados, cuando tenemos que atender casos de abuso, por ejemplo, en las empresas, en acoso laboral, y muchas veces el acoso laboral es alguien que está un poco más arriba de tu línea de jerarquía. Entonces tenés que hacer denuncias, tenés que recibir ambas partes. Pues no es que sean problemas, pero sí es algo a lo cual nos tenemos que enfrentar usualmente los psicólogos. Cuando tenemos que proteger víctimas, somos también un blanco de delincuencia, porque probablemente, y no probablemente, en muchos casos, de alguna manera buscan nuestros teléfonos y nos acosan también, porque estamos protegiendo víctimas que van al final son los proveedores de información. Eh, También hay mucho problema a nivel de ansiedad y depresión. Esto en cuanto a la intervención que tenemos que estar dando. Muchas veces uno de los problemas más grandes, por ejemplo en la caja, es que tenemos que estar citando a una persona cada 6 meses, cada 7 meses, y eso no es realmente una intervención que sea considerada asertiva. Para aquellos que trabajan en la caja o en instituciones de este tipo, es un poco complejo. En un hospital psiquiátrico reciben a un paciente, se lo tienen que remitir a otro psiquiatra, igualmente las agendas pasan muy llenas. En cuanto a la terapia clínica, por ejemplo, que es mi campo, hay cierta posibilidad de que nos quememos en cierto tiempo. Si nos dedicamos mucho constantemente, y no tenemos, por ejemplo, un tipo de nosotros mismos, terapia, o no tenemos soporte como actividades recreativas, eh, probablemente también nosotros seamos blanco de una salud mental que también se comienza a deteriorar. Si trabajas en una escuela atendiendo cierta población, eso llega a cansar muchísimo. Para los que trabajan en psicología infantil, por ejemplo, que hay que estarse tirando al suelo, estar jugando, levantándose, agachándose, levantándose, cuando ya llegas a una cierta edad, eso llega a ser bastante complejo. También es un problema a veces, para nosotros los psicólogos, básicamente trabajar con trastornos. Es bastante complejo muchas veces trabajar con trastornos. Hay algunos trastornos que son más complejos que otros y demandan mucha energía de uno como terapeuta. Esto si estás trabajando como psicólogo clínico, pero si estás trabajando como psicólogo forense, todavía el nivel de exposición es un poco más complejo. Por eso es que tenemos que tener recreación y tenemos que tener periódicamente vacaciones, porque el desgaste emocional y mental pasa la factura con los años. Eh, no es que sean realmente problemas, yo lo llamaría como dificultades, dificultades que se van presentando. La siguiente pregunta básicamente refiere a las competencias. Hay muchas competencias que ya están pues en catálogo incluso, alrededor de 60. Hay unas que son cardinales y otras que son propiamente de los puestos, y otras que tienen que ver con la personalidad. Al final pueden ser unas 80 competencias.
pero dentro de esas que creo que requerimos es tener una conciencia organizacional. Esto para aquellos casos en donde vamos a trabajar para alguien. Tener esta conciencia implica saber que las personas no solamente son un número en una organización, es recurso humano y valioso. Tenemos que tener esa conciencia. También tenemos que tener mucha flexibilidad y adaptación, ya sea que trabajemos como clínicos o trabajemos en psicología del trabajo o psicología de la organización. Sí tenemos que tener mucha flexibilidad muchas veces, tenemos que estar adaptándonos constantemente a nuevos conocimientos, adaptándonos a diferentes tipos de liderazgo y diferentes tipos de personas. Esto siempre va a ser un reto para los psicólogos, además de que tenemos como un estigma de que somos las personas que tenemos que ser equilibradas y tenemos que no fallar y deberíamos de ser como guías y deberíamos de ser como los que tienen un equilibrio suficiente como para poder tolerar absolutamente todo. También hay que tener iniciativa porque, y igual, ya sea en clínica o en clínica privada o en puestos ya meramente institucionales, hay que tener iniciativa para poder estar activándonos, para poder estar conectados a nuestra profesión, para poder estar teniendo cierta pasión y cierto compromiso. Se requiere mucha iniciativa, estar siempre pendiente de que no sabemos definitivamente absolutamente todo, estamos muy lejos muchas veces, y eso requiere iniciativa para documentarse y estar aprendiendo cada día. También, lógicamente, una responsabilidad social, igual en cualquier ámbito. No es una profesión que sea para egoístas, es una profesión que tiene que ser para personas que de alguna manera u otra estén conectados con lo social y con lo individual y con las personas y realmente tenga un interés genuino en tener bondad, tener compasión, tener entendimiento, tener sabiduría, que son cosas que no se van a desarrollar en una universidad ni necesariamente en la experiencia, es algo que tenemos que ir desarrollando también como seres humanos. También tenemos que tener otra competencia que es capacidad para planificar y organizarse, sobre todo a nivel institucional, pero también a nivel individual. Si das terapia individual, tienes que estarle dando un seguimiento a las tareas y a las condiciones, a los compromisos que adquiriste, pero si trabajas para una organización, sea pequeña o grande, también tienes que estar planificando y también tienes que ser ordenado, también tienes que ser disciplinado y también esperan eso de uno. Y porque al final uno también termina evaluando eso en las personas que va a contratar o en las personas que ya están contratadas, sobre todo cuando hay que estar verificando su rendimiento y también el rendimiento de nosotros tiene que ser acorde a una estructura que a la empresa le funcione. Definitivamente la comunicación, ya sea oral o escrita, debería de ser, que son dos competencias diferentes, pero definitivamente si no tenemos comunicación, una buena competencia sobre comunicación escrita es complejo, tenemos que saber redactar, por eso en la universidad nos dan cursos de redacción y a veces menospreciamos la materia de español en el colegio, pero para este tipo de carreras, una tilde, un punto y coma puede hacer diferencia en lo que quisimos comunicar. Un acento que no está bien definido para un juez podría ser considerado otra respuesta diferente a la que uno quiso dar a entender. Entonces esa comunicación oral y por supuesto va a depender mucho de nuestra personalidad. Hay que tener también otra competencia muy fuerte que es tolerancia a la frustración. Los que trabajamos en clínica, yo trabajo en clínica y trabajo también como asesor en varias empresas y también hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Frustración porque muchas veces son trabajos muy mecánicos y llegan a cansar con los años también. Cuando tiene que ver con diagnóstico, hay que tener mucho cuidado también con personas y hay que manejar cierta frustración. En clínica hay que manejar muchísima
tolerancia a la frustración, porque no todos los pacientes van a reaccionar como uno quisiera que reaccionen, ni van a ir a la velocidad que uno espera. Es muy frustrante a veces en lo que es clínica, pero es parte de, si no tenemos esta competencia, tenemos que desarrollarla. Y finalmente, pregunta número 6, algo que quisiera agregar. Básicamente, parte de lo que tenemos que involucrar en todas estas preguntas es la creatividad. Tenemos que ser muy creativos para abordar a una persona, tomando en cuenta que esa persona puede ser un niño de 4 años o puede ser una señora o un señor de 87 años. No porque sea un niño ni porque sea un adulto tenemos que estar lejos de la creatividad en cualquier área que nos estemos desarrollando laboralmente. Tenemos que tener muchísima creatividad, mucho interés también. Se maneja mucha idealización sobre nosotros los psicólogos, entonces tenemos que tener un interés continuo en estar mejorando, en estar actualizándonos, en estar aprendiendo, y esto involucra no solamente innovar, sino también tener una cierta curiosidad, porque a veces somos un poco arrogantes y podemos creer que todo lo sabemos, y es una carrera que realmente nunca sabemos nada, sabemos una parte nada más, y a veces esa parte no es realmente la que funciona y todas las personas son diferentes. Entonces sí tenemos que estar constantemente alimentando esa curiosidad. Esto muchos colegas terminan la universidad y terminaron de leer. Muchos colegas se enamoraron de sus técnicas y pasan 20 años y siguen utilizando las mismas técnicas, o confían mucho en esas técnicas, no investigan si hay otras técnicas que pueden ser más asertivas. Esto es de nunca dejar de aprender y de estudiar, y sobre todo de reflexionar. Hay que también, finalmente, hay que también tener conciencia de que también ocupamos terapia, que también somos vulnerables, de que también somos seres humanos, y de que muchas veces vamos a tener que acudir a nuestros propios procesos terapéuticos para desarrollarnos más como seres humanos y acercarnos más. Y también, algo para finalizar, hay que tener mucho cuidado porque la ciencia, trabajamos mucho el cuerpo, trabajamos mucho la parte biológica, bioquímica, neuronal, orgánica. Tenemos que entender cómo funcionan todos los sistemas, y todos están muy conectados, muchos con el cerebro, incluso esa parte. Tenemos que estudiar también cómo funciona la química, tenemos que volvernos muy químicos y entender las moléculas y entender muchos de los componentes y por qué es que se forman los componentes. Por eso hay cursos que más o menos lo tocan en la universidad, pero nosotros tenemos que encargarnos de profundizar. Tenemos que entender el cerebro, que quizás es lo más complejo y por lo cual estamos estudiando esta carrera. Hay que estudiar mucho, pero somos cuerpo, somos mente que procesa la información a su antojo, pero también tenemos un espíritu, tenemos un alma, y muchas veces los psicólogos somos muy dados a creer que somos científicos y todo este asunto, y olvidamos que hay un alma y un espíritu, y a eso no le damos importancia, y muchas veces los dolores son más por ese lado que por una ansiedad o una depresión. A veces el dolor queda más instaurado, y si como psicólogos no tenemos conciencia de esta área tan fuerte, sinceramente estamos un poquito vulnerables, y sobre todo vulnerables a nuestra arrogancia y a nuestro narcisismo. Hay que explorar muchas áreas, no solamente son células y química, no solamente somos pensamientos, hay algo más allá todavía y más poderoso, y si nos amarramos de esas 3 patillas, probablemente podamos ser más eficientes, y sobre todo amarrarnos a nuestra humildad,
que probablemente sea una de las cosas más difíciles de los que trabajamos en salud, porque creemos que tenemos una cierta autoridad y un cierto poder y a veces estamos muy equivocados. Básicamente esas serían mis respuestas, espero que te quede un poco claro hacia dónde, al menos mi humilde interpretación.